Bienvenido a tu canal Economía y Libertad. Durante casi toda la historia de la humanidad, el 95% de las personas vivieron en pobreza extrema. El hambre era parte del día a día. La esperanza de vida no superaba los 30 años. No existían hospitales modernos, ni medicinas efectivas, ni electricidad, ni agua potable. Las personas morían por infecciones que hoy se curan con una pastilla. La mayoría trabajaba de sol a sol solo para sobrevivir, y ni siquiera eso les alcanzaba. Los medios de transporte eran lentos, ineficientes y rudimentarios. El viaje entre dos ciudades podía tomar semanas. Tener una cama, un par de zapatos o comer carne eran lujos reservados para una élite. Esa fue la realidad durante prácticamente toda la historia humana. Pero hace apenas 200 años, la historia dio un giro radical que lo cambió todo. Y no hablamos de política, sino de algo mucho más profundo, el capitalismo. Se dio una explosión de riqueza y productividad que permitió aumentar la producción de bienes, mejorar los servicios, multiplicar los ingresos y sacar de la miseria a poblaciones enteras. El mundo empezó a cambiar a una velocidad jamás vista en la historia. Sin embargo, en América Latina, ese sistema que transformó al mundo fue convertido en una mala palabra. Nos enseñaron que era sinónimo de codicia, de desigualdad, de explotación. Y en cambio, nos vendieron la idea de que el Estado era la solución a todos nuestros problemas. Pero entonces apareció una voz distinta. Javier Milei rompió con todo el relato dominante y se atrevió a decir lo impensable. El capitalismo no es el problema. El capitalismo fue la solución. Y aquí es donde nace la verdadera pregunta. ¿Por qué Milei defiende estas ideas con tanta fuerza? ¿Qué es realmente el capitalismo? ¿Por qué ha sido capaz de reducir la pobreza como ningún otro sistema y al mismo tiempo es tan odiado por tantos? En este video vas a descubrir las respuestas, entenderás el milagro que nadie te contó y las mentiras que durante años nos obligaron a repetir. Suscríbete ahora a Economía y Libertad, porque aquí vas a descubrir lo que por años nos ocultaron y lo que nadie más se atreve a cuestionar. Comenzamos. La mentira instalada. ¿Quién nos convenció de odiar al capitalismo? Si el capitalismo fue capaz de sacar a la humanidad de la pobreza, de duplicar la esperanza de vida, de multiplicar la riqueza y de llevar bienestar donde antes había escasez, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nos enseñaron a odiarlo? En América Latina, el relato dominante durante décadas ha sido uno solo. El empresario explota, el rico roba, el mercado es caos y solo el Estado puede ordenar la sociedad. Se nos repitió en escuelas, universidades, medios de comunicación y discursos políticos que el capitalismo es un sistema injusto, que favorece a unos pocos y condena a las mayorías. Y esa idea caló tan hondo que hoy mucha gente reacciona con rabia ante palabras como lucro, privado o libertad económica, sin cuestionar que todo eso se basa en una gran mentira cuidadosamente instalada, que la riqueza de unos implica necesariamente la pobreza de otros. Pero ¿cómo se construyó esa narrativa? Autores como Henry Hazlitt ya lo advertían en el siglo XX. El mayor error en economía es ver solo los efectos inmediatos y solo para un grupo específico, ignorando las consecuencias a largo plazo para toda la sociedad. Y eso fue precisamente lo que pasó. Se instaló un relato emocional, fácil de entender, pero falso. Porque claro, es mucho más fácil decir hay que quitarle al rico para darle al pobre que explicar cómo se produce, cómo se invierte, cómo se asume riesgo y cómo se crea valor. Comprender esto exige un esfuerzo intelectual mayor, porque requiere analizar cómo funciona realmente la economía, con sus incentivos, su lógica y sus consecuencias no siempre visibles a simple vista. Javier Milei lo ha explicado en múltiples ocasiones. El socialismo es una fábrica de pobres, pero vende el humo de la igualdad y la justicia social para captar a los incautos. Lo más inquietante es que, a pesar de sus fracasos históricos, el socialismo sigue teniendo prestigio en muchas sociedades. Y no estamos hablando solo de fracasos económicos. Hablamos de millones de personas que han tenido que huir de sus países, de pérdidas humanas incalculables y de vidas arruinadas bajo sistemas que prometían igualdad pero entregaron represión y miseria. Hay estimaciones, incluso citadas por Milei, que calculan que los regímenes socialistas han provocado entre 100 y 150 millones de muertes en el siglo XX. Y aún así, muchos lo siguen defendiendo sin el más mínimo sonrojo. Mientras tanto, al capitalismo, el único sistema que logró reducir la pobreza del mundo del 95 al 5%, se le ataca y demoniza. ¿Por qué ocurre esto?
porque el socialismo ofrece una narrativa simple, emocional y seductora. Habla de justicia, de igualdad, de ayudar al que menos tiene, pero lo hace ignorando cómo funciona realmente la economía y negando los efectos devastadores que ha producido en el mundo real. La izquierda ha sabido conquistar el terreno cultural porque sus promesas son fáciles de entender y emocionalmente potentes. El problema es que son promesas sin sustento económico y cuando se aplican generan miseria, escasez e inflación. Lo hemos visto en Venezuela, en Cuba, en Argentina antes de Milei y en tantos otros países como Corea del Norte, la Alemania del muro de Berlín o la misma Unión Soviética que terminó diluyéndose por su imposibilidad económica. Todos estos países que decidieron atacar la riqueza en lugar de entender cómo se genera. Y eso nos lleva al punto central. El odio al capitalismo no nació de la experiencia, nació del adoctrinamiento. Nos hicieron creer que el Estado lo puede todo, que regular es sinónimo de proteger y que más impuestos significan más derechos. Pero la verdad es que todo lo que hoy consideramos normal, desde una nevera hasta un antibiótico, existe gracias al sistema que muchos han aprendido a odiar. ¿Qué es realmente el capitalismo? El sistema más moral y productivo jamás creado. Una de las mayores victorias culturales del socialismo fue haber distorsionado el concepto de capitalismo. Para muchos, capitalismo significa codicia, individualismo salvaje, abuso empresarial o falta de reglas. Pero eso no es capitalismo. El capitalismo real se basa en 5 pilares fundamentales: propiedad privada, mercados libres, competencia, división del trabajo y cooperación social. Cada uno de estos pilares será explicado en detalle en los próximos videos, porque entenderlos es clave para comprender cómo se construye el progreso. Suscríbete a Economía y Libertad para no perderte esa serie fundamental. Volviendo al punto, ¿qué es realmente el capitalismo? Es un sistema donde las personas producen, intercambian y consumen de manera voluntaria, sin que nadie imponga por la fuerza qué hacer, qué comprar o a quién vender. Como decía Ludwig von Mises, el capitalismo no impone nada. Las personas cooperan voluntariamente porque ambas partes obtienen algo a cambio. Ahora bien, ese sistema no funciona por arte de magia. Funciona porque se basa en esfuerzo, en ahorro y en inversión productiva. Para emprender, primero hay que trabajar, generar un ingreso, ahorrar parte de ese ingreso y luego invertirlo inteligentemente en herramientas, infraestructura o conocimientos que permitan aumentar la productividad. Cuanto más productivo sea el trabajo, mayores serán los salarios reales, la oferta de bienes y la calidad de vida general. Un ejemplo claro es el de una panadería. Si un panadero produce buen pan, sabroso, limpio y a un precio razonable, la gente volverá. Pero si aparece otro panadero que ofrece mejor calidad o menor precio, entonces el consumidor tendrá la libertad de elegirlo. Y si uno de ellos ofrece pan de mala calidad, será rechazado por el mercado, perderá sus clientes y eventualmente quebrará, asumiendo las consecuencias de su mala gestión. Así funciona la competencia en el capitalismo. No hay privilegios garantizados, y la única forma de prosperar es sirviendo mejor al consumidor. Es gracias a esa dinámica que los precios tienden a bajar, la calidad a subir y los productos a mejorar constantemente. Por eso, en una economía libre, el empresario exitoso no es un explotador, sino un benefactor social. Ha logrado entregar a la sociedad lo que la gente quiere, al mejor precio posible y con la mejor calidad que su capacidad le permite. Y eso no se logra a través de discursos, subsidios ni controles, sino por la presión constante de competir en el mercado. En ese sentido, el capitalismo no solo es eficiente, es profundamente moral, porque respeta la libertad individual, el mérito, la cooperación voluntaria y la responsabilidad sobre las propias decisiones. Y ese modelo, basado en simples pero potentes reglas, ha sido el único capaz de sacar a miles de millones de personas de la pobreza, de la miseria a la abundancia, lo que logró el capitalismo. Durante milenios, la humanidad vivió estancada en condiciones miserables. El hambre era una constante. Las enfermedades se llevaban a millones, el trabajo era agotador, manual, y apenas alcanzaba para sobrevivir. La esperanza de vida no superaba los 30 años, y el ingreso promedio de una persona apenas variaba entre generaciones. La historia de la humanidad antes del capitalismo fue la historia de la escasez. Y no por falta de esfuerzo o inteligencia, sino porque no existía una estructura que permitiera acumular capital, especializar el trabajo y elevar la productividad. Ese mundo empezó a cambiar hace apenas 200 años, con la Revolución Industrial.
Allí emergió el capitalismo, y con él una explosión de riqueza sin precedentes. Los datos lo demuestran con claridad. En el año 1800, el PIB per cápita mundial era de aproximadamente $1.200. Hoy supera los $15.000. La esperanza de vida global subió de 30 a más de 70 años. La pobreza extrema, que afectaba al 84% de la población mundial, hoy golpea a menos del 9%. Y la población mundial, lejos de colapsar por escasez como se temía, se multiplicó por más de 7, pasando de aproximadamente 1.000 millones de personas en 1800 a más de 7.800 millones en la actualidad. Todo eso fue posible gracias al crecimiento económico impulsado por la libertad, la propiedad privada, el comercio y la inversión en capital productivo. Antes, tener zapatos, un reloj, un baño privado o una comida caliente era privilegio de nobles o aristócratas. Hoy, esos bienes son accesibles incluso para sectores de ingresos modestos en gran parte del mundo. Pero no solo eso. El capitalismo permitió que lo que antes era lujo se convirtiera en cotidiano, y más aún, que surgieran bienes y servicios que en aquellos tiempos ni siquiera existían ni podían imaginarse. Refrigeración, transporte aéreo, electricidad, internet, atención médica moderna, electrodomésticos, medicamentos, libros al alcance de todos, computadoras, teléfonos inteligentes. Nadie en el siglo XVIII habría podido concebir que estos avances existirían algún día, y mucho menos que estarían al alcance de millones. Como explica Jesús Huerta de Soto, el capitalismo no solo produce riqueza, genera un entorno de descubrimiento permanente, donde los emprendedores exploran nuevas formas de servir a los demás. Mientras más capital acumulado tenga una sociedad, más productivo será su trabajo, mejores serán sus salarios y más bienes estarán disponibles para todos. Por eso, el salto civilizatorio que vivió el mundo en los últimos 2 siglos no fue casualidad, ni magia, fue capitalismo. Y el hecho de que hoy la mayoría viva mejor que los reyes del pasado es la mayor prueba de su éxito. En la siguiente entrega profundizaremos en los datos que muchos prefieren ignorar. Compararemos cómo viven realmente los países libres frente a los países reprimidos y entenderemos por qué, a pesar de todos sus fracasos, el socialismo sigue teniendo fuerza en la cultura. Prepárate para ver lo que casi nadie se atreve a mostrar. Muy pronto, aquí en Economía y Libertad.